Me acompaña a esta hora el profesor Fausto Pérez. Él es coordinador del movimiento Nada de Nosotros Sin Nosotros. Y es que el día de mañana se conmemora el Día de la Persona con Discapacidad y que todavía hay mucho por hacer en este tema y sobre todo en ese tema de inclusión, profesor, que tanto hablamos de la inclusión, pero ¿realmente estamos incluyendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a las personas con discapacidad? Bienvenido, profesor, buenos días. Buenos días, estimado periodista. ¿Me escucha bien? Sí, le escuchamos bien, profesor. Un saludo para ustedes, para todos los televidentes. Pues sí, una buena pregunta. La filosofía de inclusión es una filosofía maravillosa como tal, en la cual plantea que todos debemos aceptarnos tal cual como somos, y no solo las personas con discapacidad, a toda esa población que recibe algún tipo de estigma. Pero el tema no es la filosofía, el tema es el sistema que ha sido diseñado para llevar a práctica o poner en práctica la inclusión. Ha sido a mi juicio, un total fracaso, porque hemos retrocedido en algunas áreas, en el caso de educación, en el caso laboral, hemos retrocedido. Eh, Hay áreas en las cuales se ha avanzado, sí, pero definitivamente yo no creo que hay mucho que hacer. Hay un mundo que hacer, mi estimado periodista. Sí, y principalmente, profesor, en ese tema precisamente quiero abordar un poquito más, en ese tema de la inclusión, porque cuando inició este tema de la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas, era toda una emoción, era una integración realmente que uno decía, vamos por buen camino. Pero ahora nuevamente se le está poniendo obstáculo a los niños porque dicen, es que el maestro no está capacitado para atender a un niño con discapacidad porque tiene que atender a veintitantos y no le puede dedicar únicamente el tiempo a él. Entonces, no es una real inclusión la que estamos teniendo en los colegios. A eso nos referíamos con el diseño del sistema de inclusión. Es impresionante, pero ¿qué le parece que el sistema de educación especial, que existía hace 40 años, es superior y tiene mejores resultados que el que tenemos hoy? Imagínense usted que un maestro de, de educación especial o un maestro de aula, en el caso de educación especial, tiene que atender distintas discapacidades. ¿Qué clase de aprendizaje, qué tipo de enseñanza se puede darle usted, mi estimado, a un niño autista, a un niño con discapacidades múltiples, a un niño con parálisis, a un niño ciego? Es decir, es absurdo, es rotundamente absurdo, pero eh, eh, pues con la idea de que lo que importa es la socialización, han implementado este sistema que afecta totalmente, sobre todo en las escuelas públicas, porque la inclusión es maravillosa siempre que existan condiciones de equiparación, valga la aclaración. La equiparación son aquellos recursos, aquellas condiciones que hacen posible, por ejemplo, una atención, en este caso, individualizada. Eh, de modo que créanme que los maestros se sienten incómodos con razón, con justa razón. ¿Por qué? Porque no pueden ofrecer digamos, la atención que se requiere para que estos niños avancen en su aprendizaje, en su educación. Y esa es una parte, profesor, porque en la otra es que hay conductores que todavía no toman conciencia de que el estacionamiento especial para personas con discapacidad está pintada de azul, tiene un logo, lo distinguen y a mí me da igual porque no hay estacionamiento, pero yo voy allí diciendo, no, es que no hay tantas personas con discapacidad para darle un estacionamiento para ellos. El tema de la accesibilidad es un derecho que se ha logrado en algún grado, mi estimado periodista, pero creemos que en efecto hace falta mucha conciencia de las personas respecto a la, digamos, prioridad a que se le dé privilegiar a estas personas como le ha reducida el acceso a estos estacionamientos correctamente. Pero la inclusión, mi estimado periodista, aborda el tema no solo educativo, aborda el tema laboral, Sí. aborda el tema de la atención
en otras áreas de la vida de la persona. Nosotros reclamamos dignidad ante todo, mi estimado periodista. Hemos tenido unos gobiernos, aclaro, plural, ciegos, sordos, paralíticos, ¿sí? E insensibles. Esa es la realidad. Se invierte muchos recursos, pero no se ven los resultados. Se opta por burocratizar el Estado creyendo que con eso se va a solucionar el tema. Pues no es así. Mi estimado periodista, usted ha observado el Mundial del Fútbol, ahora que estaba en el Mundial de Fútbol. Hay desempeño de muchos funcionarios que en la cancha es como aquel jugador que juega sin ideas, no tienen ideas, no saben qué hacer en sus tareas. Ese es un grupo. Hay otro grupo, que es la minoría, que saben qué hacer, saben cuáles son las estrategias correctas, pero no se atreven a tomar la decisión de realizarla porque creen que rompen con las reglas del juego y el entrenador les va a expulsar del equipo. Y hay otro grupo de jugadores, mi estimado periodista, que son los mayoría, son los que llamamos los cómodos, ¿sí? Son aquellos que están allí en un cargo para que pase el tiempo. Al fin y al cabo no les afecta si las personas con discapacidad estén pasando problemas o no. Su salario llega completo. De manera que ellos no se interesan en investigar, en informarse. No, trabajan con lo que se llama la ley del menor esfuerzo. Y así seguimos, mi estimado periodista. El Estado invirtiendo muchos recursos y la población con discapacidad realmente con un terrible acceso al trabajo. Nuestros compañeros ciegos, sordos, motrices, envejecen y no hay una oportunidad de trabajo y tampoco capacitaciones pertinentes, efectivas, acorde a su situación, a su circunstancia y a sus posibilidades. Pero Esa profesor, realidad, ¿no será también que se sienten algunas personas con discapacidad en su área de confort? ¿Por qué? Por todo esto es término, porque usted se acaba de referir a ciegos y hay personas que me dicen, no es que se dicen personas no videntes, pero la realidad es que son ciegos. Me dicen las personas mudas, no, son personas con problemas para hablar. El sordo, no, tienen problemas auditivos. O sea, cambiar los términos también no le dan una manera de confort a esta persona y decir, bueno, es que todos me lo tienen que dar. Y no estoy diciendo que sean en todos los casos, profesor, ¿no? Sino para traer esto en este debate que a veces se escucha en las calles. Sí, te tocó dos temas, el tema conceptual y el tema de la actitud de las personas con discapacidad. Respecto al tema conceptual, pues sí, es muy común que haya desconocimiento y bueno, eso es real. Se dice personas ciegas sin problema, personas sordas. Las personas, para los que no saben, las personas sordas no son mudos. Exacto. Ellos no hablan porque no oyen, pero ellos son sordos. Exacto. Sí. Y trate de averiguar su nombre, de investigar y llámele por sus nombres. Las personas se les debe llamar por su nombre porque eso le otorga dignidad a la persona, ante todo dignidad. Y todavía permanece el tema ese, mi estimado periodista, que usted llega a una institución, a un lugar cualquiera, a una empresa, y en el caso de los ciegos, ocurre que si usted anda con un acompañante, el dependiente se refiere a nuestro acompañante, como si nosotros fuésemos un mueble. Que eso es una ofensa, créanme, para nosotros. Claro que sí. Eso no es intencionado, pero eso es terrible. Y respecto al tema de la actitud de la persona con discapacidad, sí, digamos, entran en lo que se llama la socialización de todo lo que han interiorizado, ¿sí? Durante su niñez y el ambiente que han crecido, donde seguramente tengan la noción de que lo deben recibir todo. Hay personas las cuales tienen que reeducarse, resocializarse para descubrir sus capacidades y saber que ellos tienen muchas potencialidades, mucho que aportar y sobre todo, pues, alcanzar su realización personal. Sí, y profesor, y que tenemos que entender que la discapacidad no solamente es visual, es auditiva, es hablada, sino que, por ejemplo, un accidente nos puede cambiar la vida y convertirnos en una persona con discapacidad.
Claro, nadie está exento de adquirir una discapacidad. Y no lo decimos por el tema de que las queremos que adquieren a esa condición. No, no, absolutamente, pero nadie está exento. Pero también hay otra discapacidad invisible y es la inconsciencia, mi estimado. Esa es la peor, la inconsciencia de la población, la inconsciencia de los que toman decisiones, la inconsciencia de nosotros mismos que nos impide asumir las tareas que nos corresponden. Eso sí que es grave, mi estimado periodista. Sí, y hablando de esa inconsciencia, profesor, hay rampas para aquellos que utilizan silla de ruedas en estacionamiento que yo me digo, bueno, ellos van a participar, no sé, en una carrera de deslizamiento porque la hacen totalmente inclinada que no puede ir solo moviendo una silla de ruedas. Sí, hay reglas, hay normativas para establecer ciertamente, eh, digamos, cómo debe ser esa pendiente. Y muchas veces ocurre que no se cumple con esas normas y hacen las pendientes de cualquier manera. Sepan que no, hay toda una normativa para que la persona pueda desplazarse por sí mismo y no se convierta en un peligro para las personas en silla de ruedas. En cuanto a la movilidad, vamos a hablar no solamente de la ciudad capital, porque siempre nos centramos, profesor, en la ciudad Correcto. capital, pero en el interior del país hay falta de acera, hay falta de movilidad o de espacio para las personas con discapacidad. Sí, eso es cierto. Creo que debería haber un plan que de manera gradual, de manera progresiva, porque todo no se puede hacer a la vez por los costos, de manera progresiva las ciudades del interior, la ciudad de Panamá, eh, vayan adoptando las medidas de accesibilidad. Pero quiero decirte otro elemento. En el interior hace falta mucha sensibilización de la población. Me consta, yo mismo he estado en terminales de Ciudad del Interior y las personas no se te acercan para ofrecerte la ayuda, no porque las personas no quieran, sino porque tienen o pena, temor, y entonces tienen esa dificultad de poder acercarse a las personas. Y la verdad es que hace falta mucha conciencia en nuestras poblaciones del interior, nuestros queridos población del interior. Bien, profesor Fausto, gracias por estar con nosotros y le dejo estos Antes, minutos, profesor, para que haga esa invitación para el día de sí, mañana, que tienen una caminata en conmemoración al Día de las Personas con Discapacidad. precisamente estamos aquí para invitar a toda la comunidad en general, tanto a las personas con discapacidad, a sus familiares y a los que no tengan discapacidad, que nos acompañen. Mañana vamos a tener una caminata desde Praxmar de Vía Brasil hasta la iglesia de Lourdes, donde tendremos una misa. La hora, entre 8:30 a 9 estaremos concentrándonos en el Praxmar y saldremos para la iglesia a las 9 de la mañana del día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que están cordialmente invitados, acompáñenos, súmense, que esta es una causa de todos. Bien, profesor Fausto Pérez, coordinador del movimiento Nada de Nosotros, Sin Nosotros. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Muchas hablando gracias. sobre este tema que tenemos que tomarle mucha importancia.